Antes que empecemos la entrevista, ¿nos puede dar una breve introducción sobre quién es usted, cuál es su trabajo y todo eso, por favor? Sí, creo que sí. Pues mira, pues yo empecé a reportear en el 88, tenía 17 años. He estado en varios medios, principalmente en el periódico El Norte duré 20 años, en Televisa Monterrey duré 5, en ESPN Radio duré 6, y bueno, ahorita, aunque sigo colaborando con Televisa, prácticamente estoy pues de manera independiente. Escribo para algunos medios como Hora Cero, me dedico a escribir libros, bueno, doy clases en la facultad principalmente. Casi siempre he cubierto deportes, bueno, el fútbol, solamente en Televisa, los 5 años ahí estuve en los noticieros, o sea, de información en general. Muchas gracias, profe. Ahora sí, mi compañero Manrique le hará las preguntas y así nos turnaremos, ¿ok? Sí, creo que sí. Bueno, profe, para empezar, ¿nos podría platicar en qué facultad usted ingresó y salió usted? Sí, yo estuve en comunicación de la generación 87-91. En ese entonces era la acentuación del periodismo. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí, te escucho, Okay. Pablo. Bueno, buenas tardes, profe. Yo quería hablar acerca de su proceso vocacional. En primer lugar, nos dice que está en Ciencias de la Comunicación, pero Sí. ¿hubo algún momento en el que usted pensara en abandonar la carrera o que simplemente dijera, ya no es parte de mí esto y quisiera dedicarse a otra cosa? No, ¿O siempre nunca. tuvo la decisión firme de mantenerse en la carrera? Sí, siempre, nunca dudé. De hecho, pues es algo que yo desde niño, digamos, de alguna manera siempre he hecho. Aunque no, o sea, no pensaba que, bueno, de esto de leer, de escribir, siempre me ha gustado, sobre todo el fútbol. Entonces, pero yo no sabía que podía hacer una carrera hasta que en la prepa que podía estudiarlo, pero siempre ha sido como un hobby. Así que, pues no, para mí nunca he dudado, ni tampoco ha sido así algo muy pesado. Entonces, podemos decir que desde la infancia ha sido parte de usted ya, por así decirlo, el periodismo, la escritura, la redacción. Sí, desde niño. Sí, incluso yo tengo periódicos coleccionados como de los 11 años, empecé a coleccionar periódicos. ¿A qué se debe como la pasión, o sea, el surgimiento de la necesidad de querer redactar, de querer ser parte del periodismo? Me dice que es desde la infancia, pero ¿hubo algún exponente, ya sea un familiar o alguien de los medios de televisión, que lo hayan hecho usted decir que debería dedicarse a eso, que es su pasión, que es su pasatiempo, que es lo que ama? Pues no, no hacía alguien que me dijera no, pero mi papá, de siempre, aunque mi papá no me estudió hasta la primaria, siempre leía mucho. Entonces en la casa siempre desde niños siempre había libros, entonces nos acostumbramos a convivir siempre con los libros. Y bueno, yo siempre he pensado bueno, yo siempre tengo la costumbre de que hay dos cosas que yo siempre hago. Cuando algo no sé cómo resolverlo, siempre pienso que hay un libro que, que me lo puede decir. Entonces siempre busco, sobre todo ahora que está Amazon, siempre encuentro un tema relacionado con lo que necesito saber o sé que siempre hay una persona que lo sabe, entonces busco a la persona. Entonces eso pues es como la base del periodismo, ¿no? El investigar, tener la curiosidad por el conocimiento. Pero así que alguien me haya dicho que haya estudiado, que estudiara esto, no. Ok, profe, y luego cuando decidió dedicarse ahora como docente, ¿qué fue el punto que lo hizo estar dentro de la facultad? Pues la verdad es que no tenía yo como una meta muy fija. Sí pensaba como que cuando se le ocurren cosas a uno, ¿verdad? Que algún día me gustaría dar clases, pero no era un objetivo que tuviera muy fijo en mi mente, sino que
se dio a través de otra persona que me recomendó, en una plática, que me dijo que si no me gustaría dar clases y me recomendó ahí en la facultad y así llegué. Entonces, pero ha sido una muy bonita experiencia. Creo que me gustaría dedicarme a dar clases pues por muchos años. Claro, profe. Ahora que ya nos adentramos muchísimo más en por qué lo eligió y así, ¿cuál fue la clave decisiva para que usted se quisiera dedicar al periodismo deportivo? Yo originalmente no quería, aquí hay dos cosas o sea, yo originalmente me quería dedicar a la ingeniería química. Cuando era niño siempre decía yo que quería estudiar ingeniero químico, pero porque no sabía que se podía estudiar periodismo. Pero también siento que me hubiera apasionado, ahora, sobre todo ahora, porque yo desde niño también tenía otro sueño, que creo que fue mi sueño original, que es ser emprendedor. Entonces, ahora que he conocido a varias gente que se dedica a la ingeniería química, pienso que me gustaría estudiar esa carrera, aunque fuera ya en el tiempo que resta, ¿no? Porque como que ese sí es un sueño como inconcluso, porque la ingeniería química es como que trata de los procesos de cualquier cosa, ¿no? Bueno, eso por una parte. Pero el periodismo deportivo, yo originalmente quería estudiar, ser reportero pues de social, política. Pero pienso que tarde o temprano me iba a llevar al fútbol, porque como el fútbol siempre me ha apasionado desde niño y pues siempre llevo mis estadísticas y todo, pues ahí en el periódico finalmente terminaban siempre mandándome algo de fútbol, terminaba yo haciendo algo de fútbol, como que era algo natural en mí, y entonces terminé en el fútbol, pero no era mi objetivo primordial. Yo quería ser reportero de política, de nota local, de todo eso. Hola maestro, buenas tardes, ¿me escucho? Sí, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. Nicolás. Yo le quería preguntar más que nada sobre un mito que, bueno, una creencia que siempre está en cuanto queremos estudiar comunicación, que es el estudias comunicación y te vas a morir de hambre. El cómo usted, si puede desmentir esto, o tal vez corroborar con alguna experiencia, si el ejercer esta materia, si es difícil al principio por temas monetarios. No, yo siento que es una apreciación errónea. Le voy a decir mi experiencia. Yo estoy con problemas económicos, realmente, pero no fue porque he estudiado periodismo, sino porque a mí sí me fue bien económicamente que en periodismo. Sino que yo dejé precisamente el periodismo un tiempo de manera completa. O sea, sí, nunca lo he dejado de ejercer, pero lo dejé un tiempo a un lado para poder cumplir el sueño de ser emprendedor. Y pues me di cuenta que me faltaba mucho experiencia en ese sentido, en cuestión de administración, de manejo de economía, y tomé varias decisiones que me metieron en problemas serios económicos, de pérdidas. Pero bueno, esa enseñanza me está me está llevando a rehacerme, pero no es por el periodismo. Entonces, no, yo creo que es una este, idea errónea que yo trato de decírsela a los alumnos, porque creo que de repente se les mete esa. He escuchado que hay gente que les dice esa idea, o que es peligroso, o que no. Yo lo único que puedo hablar de periodismo es cosas buenas. A mí me ha dado mucho. He viajado por muchos lados, he conocido mucha gente que, que nunca pensé conocer. Y sobre todo que como periodistas, como convivimos con mucha gente que ha conseguido cosas en su vida, aprendemos mucho de esa gente. Y para mí es lo más valioso, que no se menciona. Tenemos la oportunidad de aprender de mucha gente que ha logrado, que ha vencido cosas, que ha vencido la adversidad. Entonces, eso es como si alguien te diera un curso de cómo vivir la vida. Entonces, el periodismo te da eso.
También está bueno, he conocido mucha gente que dice que no, pues yo me metí a comunicación para generar conexiones, pero, o sea, no sé si es de que algo muy cierto porque conozco demasiada gente, incluso yo llegué a pensar en meterme a comunicación pues para generar un contacto y de ahí tal vez ejercer algo, pero uno mismo puede sobresalir solo sin generar alguna ayuda dentro de la facultad. ¿Cree que depende mucho? Pues no, si uno puede salir solo adelante, pero sí tiene uno que generar la capacidad de hacer contactos. Porque finalmente los periodistas vivimos de la información. Dicen que un periodista es tan bueno como sus contactos. Entonces, yo también les enfatizo mucho a esto, que tenemos que tener la capacidad de hacer contactos y para eso tenemos que perder algunos miedos. Entonces, tenemos que buscar la manera de siempre empatizar con la gente, de buscar puntos en común, de tal manera que empezamos a tener redes de contactos, pero no ser dependientes, que creo que es a donde lo que tú me dices. No, uno no puede tampoco depender de que otras personas te solucionen o te digan por dónde ir. O sea, el que tiene que tener el timón es uno, pero sí tener contactos, pero que esos contactos tú no dependas de ellos. Ok, maestro, muchas gracias. El tener muchos contactos, les voy a decir una cosa, te da independencia, porque cuando uno es reportero, si nomás tienes un contacto, esa persona pues puede poner sus reglas, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? No te voy a dar la información y tienes que adaptarte a las reglas de esa persona. Pero si tú tienes muchos contactos, va a decir la persona, a lo mejor como quiera, si yo no le doy la información, se le va a dar otro, mejor se lo doy yo, porque sabe que tú tienes la capacidad de buscar la información de otra forma. Es como un equipo de fútbol, perdón que me meta el fútbol, pero hay equipos que solamente tienen una manera de atacar, de abrir a la defensa rival, y cuando se la cierran ya no hay en qué hacer. Cambio hay equipos que tienen una variedad, que si no le cierran los centros al área, tienen la capacidad de llegar con paredes o tienen la capacidad de tiro de media distancia. Uno tiene que ser así como reportero, siempre tener la capacidad de establecer contactos y de llegar a la información de distintas maneras. Y eso te vuelve independiente. Siguiendo con ese tema, profe, ¿usted cree que el tener los contactos o el buscar contactos le ha dado la cercanía a tener entrevistas grandes o acercamientos a otras personas? Sí, la verdad sí. Sí, eso me ha permitido porque te van agarrando confianza. Aquí es algo también muy importante, que te ganes la confianza de la gente, que la gente sepa que lo que te van a contar va a ser bien utilizada la información, con responsabilidad, con seriedad, con discreción. Cuando una persona empieza a exagerar las notas, a cambiarles el sentido, a presumir lo que no es, las fuentes te empiezan a cerrar las puertas. Ok, profe, yéndonos al lado un poquito más personal y laboral, quería preguntarle si usted cuando crea una crónica, una nota, lleva un ritual en específico o cómo usted se mentaliza para poder hacer la redacción de la misma. Sí, es algo muy importante que muchas veces no se menciona. Uno tiene, bueno, sobre todo cuando está uno con la presión del tiempo o que estás cubriendo un evento, pues sí tienes que situarte en un momento emocional. Porque tú tienes que transmitir una emoción. Entonces yo siempre trato de empezar a imaginarme las cosas, de tal manera que me ponga, de ponerme a la altura de la emoción que se está viviendo. Por decir, si es una final, pues yo desde antes empiezo yo a imaginarme los escenarios que pueda haber y empiezas a visualizar cómo puede ser el juego, de tal manera que puedas sentirte emocionado. Pero también tiene que haber un equilibrio,
tú debes de ser el dueño de las emociones y no al revés, porque si no te paralizas. Y te paralizas si no escribes con la rapidez que debes de tener, o simplemente no captas todo lo que hay en tu entorno. Hay mucha gente que precisamente ayer antier estaba en el juego de Tigres y vi un reportero que estaba brincando, que mete el gol Tigres y parecía como un aficionado. Para empezar no se ve bien, o sea, y segundo, pues, ¿cómo vas a escribir? O sea no estás tomando distancia de las emociones. Ok, profe, ya pasamos de su etapa de ingeniero químico a periodista, pero queríamos preguntarle también, ¿cómo fue el acercamiento al periodismo deportivo? ¿Cómo usted se acercó? Bueno, yo cuando estaba en la facultad iba a los partidos de Tigres y Rayados y hacía mi crónica del partido y al día siguiente la checaba con las que había salido en el periódico Norte y la comparaba y veía yo qué tan cerca o qué tan lejos estaba de lo que ellos escribían. Y pues así, creo que así empecé. Bueno, cuando tenía 17 años fui al norte a pedir chance de hacer, el norte hace un curso cada año para reclutar reporteros. Pero cuando tenía 17 fui a ver si me daban chance de presentar el examen. Me dijeron que todavía no, que tenía que cumplir 18, fui a los 18 y ya finalmente sí pasé el examen y me quedé haciendo ese curso. Pero no, yo no conocía absolutamente a nadie. Un poquito meses antes, en el 88 también, colaboré ahí en una revista que se llamaba Comuni ahí en la facultad y luego fui a pedir chance a Tribuna de Monterrey. Ahí estuve como 2 meses antes de entrar al norte. Y me acuerdo que la primera nota que hice, de hecho la acabo de subir al Facebook, fue de un ermitaño que vivía ahí en la Facultad de Comunicación. Le agradecemos de antemano su tiempo y todas sus valiosas respuestas y vivencias compartidas. Muchas gracias. No, al contrario, a la hora Aquí se concluye la entrevista. Ándale, muchas gracias a ustedes.